Voy a pedir que abra su Biblia en esa mañana, en el libro de Éxodo, en el capítulo 12. En el libro de Éxodo, en el capítulo número 12. Para que tengamos, hermanos, en esta mañana un estudio muy sencillo con respecto al efecto transformador de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que abrimos nuestras Biblias en Éxodo capítulo 12 y tendremos un estudio, repito, muy sencillo con respecto al efecto de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento, hermanos, presenta el término sangre como algo comprobado biológicamente, como es la parte esencial del ser humano, la sangre. Prácticamente, hermano, la sangre es la que le da vida a la persona. Esa fue la razón por qué en el Antiguo Testamento se prohibió que el animal fuera comido con toda sangre. Es por eso que cuando se mataba un animal para consumo humano, la sangre tenía que ser derramada completamente en la tierra. Y de esta manera el hombre no comía la sangre juntamente con la vida del animal. Si nosotros vamos al Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, de la misma manera hubo una gran discusión acerca del judaísmo y acerca de los gentiles. De tal manera que hubo un concilio tan interesante en el libro de los Hechos y se llegó a una conclusión muy certera y muy aplicada, de que efectivamente a la gente que se convirtiera al cristianismo siendo gentiles, no se le iba a obligar a judaizar, porque esto no tenía nada que ver con un nuevo nacimiento, pero sí se le iba al gentil creyente, se le iba prácticamente a exhortar que se abstuviera dentro de algunas cosas, como la fornicación, lo entregado a los ídolos, y algo interesante que tenía que ver con no consumir la sangre, porque la sangre viene prácticamente la vida del animal. Así que no se podía consumir la sangre, y hasta el tiempo actual, hermanos, el hecho de que sea un ritual judío no significa que no tenga que ver con nosotros en el Nuevo Testamento, con el asunto de que es prohibido por la palabra, es prohibido por la Biblia que el creyente se coma sus tacos de moronga. ¿Cómo se llama? ¿Moronga? ¿Sí? Entonces, eso está prohibido por la Biblia, aunque algunos de nosotros, probablemente antes de conocer a Cristo como nuestro Salvador personal, probamos la sangre del cochinito o de la vaquita y sabía muy rico, ¿verdad? Con sus rodajas de cebolla y de tomate y cilantro y todo eso. Pero esto, hermanos, está prohibido por la palabra del Señor. Una vez que el Evangelio de Cristo llegó a mi vida, llegó a su vida, entonces tenemos que entender que esas cosas están prohibidas por Dios. Además, no solamente está prohibida para los creyentes, ni solamente está prohibida solamente para los judíos, está prohibido para toda la raza humana literalmente consumir la sangre. Una cosa es comer la sangre y otra cosa es la transfusión de sangre, porque no se está comiendo o digiriendo la sangre en una transfusión, que son dos cosas completamente diferentes. Ahora, la idea principal, hermanos, aparece en el libro de Éxodo capítulo 12, y de ahí nos vamos a ir al Nuevo Testamento para ver el efecto de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Éxodo capítulo número 12. ¿Lo tenemos? Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre.
haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre. Lean conmigo el versículo 7, ¿cómo dice, hermano? Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas, el que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Note cómo dice el versículo 7. Y tomarán, ¿de qué cosa? Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas, el que lo han de comer. La pregunta es esta, hermano: ¿por qué la sangre iba a ser puesta como señal en el dintel de la puerta y en los 2 marcos, en los 2 postes de la puerta? ¿Por qué iba a ser puesta la sangre allí? Bueno, porque más adelante, si continuamos con la lectura bíblica, la Escritura dice que el ángel de Jehová iba a pasar, y la casa que no tuviera la señal de la sangre, entonces iba a morir, ¿quién, hermano? Iba a morir un primogénito de esa casa. Entonces el pueblo tenía que atender a las instrucciones, de Dios al llevar la sangre de esta forma y de esta forma. Alguien ha dicho de la siguiente manera que eso de alguna manera estaba tipificando la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y alguien saca una línea desde la parte de arriba abajo y luego une los laterales, de alguna manera para dar a entender que es un tipo de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora, hermanos, esa era la manera en la cual todos los primogénitos, el primogénito en una casa iba a conservar la vida a consecuencia de la obediencia de los padres de familia al poner la sangre sobre los postes de la casa, de la puerta de la casa. Ahora, pero ¿sabía usted, hermano, que en el tiempo actual de alguna manera es mal entendido el asunto de la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Realmente, hermanos, ¿qué dice la Biblia con respecto a la sangre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué relevancia hay, hermanos? ¿O qué trascendencia tiene la sangre de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de nosotros? Es decir, ¿qué hay mucho más allá? ¿Qué hay más allá de solamente el término o la frase, la sangre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Será entonces que nosotros podemos protegernos con la sangre de Jesucristo? ¿O será entonces que nosotros podemos tener poder, nosotros mismos podemos tener poder en la sangre de nuestro Señor Jesucristo? ¿O qué trascendencia o qué relevancia tiene la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Quisiera que fuéramos en primer lugar, hermanos, al libro de los Hechos, en el capítulo número 20. Vayamos al libro de los Hechos, en el capítulo 20. Hechos, capítulo 20. Hechos, capítulo 20. Y
y el versículo número 28. Hechos capítulo 20 y el versículo número 28. ¿Lo tienen? Léalo conmigo, por favor. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ahora, vamos a leer los contextos, del 17 hasta el versículo 27, y luego del 29 en adelante, de manera alternada. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, le dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. y como nada que fuese útil, he reunido denunciados y diseñados públicamente por las razas, Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ahora he aquí parado yo en el espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero en ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os confieso en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán de cosas perversas para agarrar así a los discípulos. Termino la lectura con el versículo 31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. La pregunta es esta: ¿qué relación tiene la sangre de Jesucristo con este versículo? ¿Qué dice el versículo 28, hermanos? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Es la palabra obispos, es una palabra que se traduce a pastor. La palabra obispo es una palabra que se traduce también a anciano. Entonces son términos que significan exactamente lo mismo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, dice, para apacentar o para dar de comer o para alimentar. ¿A qué cosa? Dice, para apacentar la iglesia del Señor. ¿Y cómo termina diciendo el versículo, hermanos? La cual Él ganó. ¿Por qué, hermano? La cual Él ganó por su propia sangre. Ahora, mire, póngame atención. Entonces, ¿qué relación tiene la sangre de Jesucristo con su iglesia? Que Él la ganó por su propia sangre. ¿Qué significa, pues, hermanos, el hecho de que Él la ganó por su propia sangre? Ahora, déjenme decir una cosa. Si retrocedemos en nuestra mente a Éxodo capítulo 12 y a toda la historia tan fascinante que aparece en Éxodo capítulo 12, usted va a entender que la ira de Dios venía sobre la casa que no tenía la señal de qué cosa, dijimos, ¿se acuerda de? La sangre. Ahora, ¿en qué sentido se manifestaba la ira de Dios sobre la casa que no tenía la sangre? Entonces, ¿moría quién? Moría el primogénito. No solamente el primogénito de familia, sino hasta de los mismos animales.
Entonces, ¿qué hacía la sangre, hermanos? ¿Protegía de qué cosa? ¿Protegía de la muerte o protegía de la ira de Dios? Ahora, si nosotros vamos a Éxodo capítulo 20 y el versículo 28, la Biblia dice que el Señor Jesucristo ganó con su propia sangre a la iglesia. Ahora, vamos a entender qué significa iglesia. Número uno, iglesia es estas paredes. No. Iglesia, ¿quién es iglesia entonces, hermano? Iglesia somos los creyentes. El término iglesia o eclesía tiene que ver con llamados fuera, o como comúnmente se dice también en algunos significados, es un grupo de creyentes ordenados en el sentido de que han pasado por la regeneración y han pasado por el bautismo para unirse a un cuerpo espiritual que de alguna manera también llega a ser un cuerpo físico, porque nos estamos viendo que es la iglesia. Ahora, ¿cuál fue el precio de nuestra iglesia, hermano? El precio fue la sangre de Cristo. Ahora, si entendemos que en la sangre está la vida de la persona, entonces puede decirse entonces que Jesucristo entregó su propia vida. Todo lo que Él era, hermano, entregó por su iglesia. En el tiempo actual, hermano, nosotros gozamos de esta enorme bendición porque ya Jesucristo ha comprado su iglesia, ha entregado a su iglesia su propia sangre. Así que la iglesia, hermano, según Hechos 20:28, la iglesia fue ganada a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que la iglesia tiene la promesa en Mateo 16:18, ni las puertas del Hades prevalecerán, aunque muchas de las veces lo ha intentado prevalecer contra ella, y aún así la iglesia de Jesucristo, hermano, está en pie. Todo es en base a este grande precio, que es el precio de su propia sangre. Ahora vaya conmigo a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Para que entendamos ahora, para que vayamos viendo qué relación tiene la sangre de Cristo con su pueblo, con los suyos. Romanos capítulo 3 y el versículo 24 y 25. Versículos 24 y 25. ¿Lo tenemos? Note cómo dice esta porción. Siendo justificados, ¿cómo, hermano? ¿Cuánto costó la justificación? Fue gratis la justificación para nosotros. ¿Quien compró nuestra justificación le costó? Sí, que fue su propia sangre. Déjeme ir más adelante. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, porque la justificación, aun siendo culpables, entra la gracia. Por eso está escrita ahí. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención. Una vez aprendimos lo que significa redención, ¿se acuerdan? Redención significa que hemos sido, ¿qué cosa? Hemos sido rescatados, hemos sido liberados, hemos sido comprados. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. 25, noten, a quien Dios puso como propiciación. ¿A quién? A Cristo. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. Note, por medio de la fe, ¿en qué cosa dice? En su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En este versículo 25, hermano,
yo encuentro que la fe en su sangre es trascendente en tres áreas importantes. Note claramente, como dice el versículo 25. Trate de discernir el versículo 25 y trate de encontrar que la fe en su sangre es trascendente para nosotros en tres cosas importantes. Note, léalo detenidamente a ver si puede detectar ahí los beneficios y la bendición de la sangre de nuestro Señor Jesucristo para nosotros. ¿Ya los encontró? ¿Ya los detectó en el versículo 25? Note, déjeme se lo leo de una manera pausada y daré énfasis donde aparece el primero, donde aparece el segundo y donde aparece el tercero. Dice, en quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Esa es la segunda. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y ahí está el perdón de pecados. Ahora, déjenme se lo explico de esa manera. ¿Qué trascendencia hay en la muerte de Cristo? Número uno, la propiciación. Ahora, vamos a tratar de entender qué significa propiciación para entender este término. Acuérdense que cuando el Señor Jesucristo estaba en el templo y vio a dos hombres que subieron al templo a orar. El uno era fariseo. ¿Y cómo oraba el fariseo? ¿Se acuerdan? No necesariamente quiero las palabras exactas, pero ¿cómo oraba el fariseo? Te doy gracias, Dios, porque yo ayuno, doy mis diezmos, ¿qué más? No soy ladrón, ni tan siquiera como este publicano. Y luego empezó la oración del publicano. Y dice la Biblia que él ni tan siquiera se atrevía, ¿qué cosa, hermano? Ni él tan siquiera se atrevía a levantar su rostro, sino que solamente su oración era una sola cosa. ¿Cuál? Sé, ¿qué cosa? Sé propicio. Ahora, vamos a tratar de entender qué significa ese término. En el Antiguo Testamento, particularmente en la construcción del arca, el arca, hermanos, tenía una tapa. El arca del pacto, el arca del testimonio, tenía una tapa. En esa tapa había dos querubines, uno enfrente del otro. Y las alas estaban una contra la otra, un querubín contra el otro querubín, de tal manera que todas las alas y todo aquel querubín, aquellos dos querubines, cubrían prácticamente toda el área de arriba. Y eso significaba, hermanos, el propiciatorio. Propiciatorio, hermanos, tiene que ver con cubierta o tiene que ver con cubrir. Cuando en el Antiguo Testamento se derramaba la sangre de los animales que iban y sacrificaban, la Biblia dice que el sacerdote y el sumo sacerdote ponían en algún momento ciertas manchas de sangre o rociaban el propiciatorio. De esa manera era un simbolismo de que el pecado de determinada persona o del pueblo había quedado cubierto su pecado. En el Nuevo Testamento, hermano, la propiciación para nosotros tiene una trascendencia importante. Porque si en el Antiguo Testamento la sangre rociada en el altar o en la tapa del altar significaba que su pecado era cubierto, en el Nuevo Testamento ya no hay ese rito. Ahora ese rito queda obsoleto, más adelante lo vamos a ir viendo. Ahora es un nuevo pacto, por eso Jesucristo dice, este es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Entonces, la primera trascendencia que tenemos en este versículo 25 es la propiciación. Es decir, hermano, nuestros pecados, escúcheme bien, nuestros pecados no han sido solamente cubiertos. Porque en el Antiguo Testamento el sistema levítico solamente cubría los pecados. Le voy a poner un ejemplo. Es como cuando usted pinta algo por encima de la pintura que ya está. Esa pintura sigue permaneciendo, pero es diferente cuando usted,
llama? Rasca y le quita toda la pintura, y ya una vez que ya no tiene pintura encima de la pared, entonces le echa la pintura nueva. Es un simbolismo, hermano, del Nuevo Testamento. Nuestros pecados no solamente han sido cubiertos, sino que han sido quitados, han sido borrados completamente. Ahora, ¿quién ha logrado esto? La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué precisamente la sangre de Cristo? Mire, le voy a explicar esto. ¿Cuántos de ustedes han leído la genealogía de Jesús en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de San Mateo? ¿Las han leído las genealogías? Cuando dice, este engendró. Y lo he explicado en algunas ocasiones y lo vuelvo a explicar. Cuando se llega el turno de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia no habla de que José y María engendraron a Jesús. Usted tiene que ver la genealogía en su Biblia. La Biblia solamente dice, cuando se habla de María, te dice de Jesús, de la cual nació Jesús. Es una profecía que aparece en Génesis capítulo 3 y versículo 15. La simiente de la mujer, y usted sabe, hermana, que la mujer no es quien tiene la simiente. ¿Quién tiene la simiente? El varón es el que tiene la simiente para procrear o para procrear vida, para dar vida en ese sentido. En el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no hubo intervención alguna de varón. Simplemente fue obra y producto de ¿quién, hermano? Del Espíritu Santo. Así es que no hubo la intervención de José. Como consecuencia, esa sangre de Jesús, ¿cómo es, hermano? Como consecuencia, esa sangre de Jesús es, número uno, es auténtica, es limpia completamente y es santa completamente, sin mancha completamente. Por eso la sangre de Jesucristo, a favor de nosotros, trae como consecuencia la propiciación. Pero no solamente esto, porque el versículo 25 dice, también para manifestar su justicia. La pregunta es esta, ¿la justicia de quién, hermano? La justicia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la justicia puede dividirse de esta manera, hermano. La justicia puede dividirse, por ejemplo, de justicia imparcial o justicia parcial. ¿Qué clase de justicia estamos viviendo actualmente? ¿Justicia imparcial o justicia parcial? Lamentablemente estamos viviendo justicia parcial, donde la justicia se va más hacia quien tiene más. Y quien no tiene, entonces tiene menos justicia. Pero la justicia de Cristo, hermano, es una justicia que abarca a todos sin excepción alguna. Por eso el ministerio del Espíritu Santo en la vida de la persona, en el Evangelio de San Juan, cuando dice que cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado. El pecado es la incredulidad, porque dice, de pecado por cuanto no creen en ti. Y de justicia no se refiere a la justicia de los hombres, sino se refiere a la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Pero también dice en el versículo 25, dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahora, ¿qué le dice usted, hermano, habiendo pasado por alto? La pregunta es esta, ¿hay cosas en esta vida que pasamos por alto? Sí. ¿Qué es lo que hace el Señor Jesucristo con su sangre en relación a nuestros pecados? Según el versículo 25. Ha pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La pregunta es, ¿cuáles pecados pasados? Los que usted y yo hicimos o cometimos hasta antes de tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Los que usted y yo cometimos hasta antes de que Jesucristo viniera a nuestras vidas.
¿Qué clase de pecado? No quiero saber qué clase de pecado. Pero nosotros, si nuestros pecados, hermanos, hacían separación entre un Dios santo y un hombre que es pecador, que somos nosotros, entonces la sangre de Jesucristo vino y nos fue propicio al Señor, nos impartió su justicia y también el perdón de pecados. Dice el versículo, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Vayamos ahora al capítulo 5. Romanos capítulo número 5. Versículo 8, versículo 9, versículo 10. Romanos 5, 8, 9 y 10. Note cómo dice el versículo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué cosa dice? Cristo murió por nosotros. Ahora, note lo que dice el versículo 9. Pues mucho más, ¿qué significa esa frase? Aún mucho más allá del versículo 8, aún mucho más allá del amor, note, pues mucho más, estando, note cómo dice, estando, ¿qué cosa dice? Ya justificado. Permítame esa frase hasta ahí. Estando ya justificado. La pregunta es esta: ¿en qué tiempo está escrita esa frase? Pues mucho más estando. ¿Qué cosa dice? Ya justificados. Ahora, la pregunta es esta: ¿habla de un proceso? No, estando ya justificados. Ahora, vamos a entender qué es eso. Vamos más adelante con el versículo. Pues mucho más estando ya justificados. ¿Pero en qué, hermano? En su sangre, por él seremos, ¿qué cosa dice? Salvos de la ira. Y aquí encuentro yo otras dos bendiciones y trascendencia importante para nuestras vidas a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Número uno, la sangre de Jesucristo nos justifica. Nos justifica. Ahora, déjenme utilizar un ejemplo muy sencillito. ¿Verdad que a veces usamos frases para justificarnos? A veces queremos justificar nuestros propios pecados. Y decimos de esta manera: no, es que yo no soy tan malo como mi vecino. Yo no soy tan pecador como mi compañero de trabajo. No, mi compañero de trabajo es que bárbaro. Y estamos, ¿qué cosa? ¿Estamos justificando nuestras propias faltas o estamos justificando nuestros propios pecados? Ahora, ¿qué es lo que hace la sangre de Jesucristo? Pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Es decir, la sangre de Jesucristo, hermanos, nos justifica. Déjeme, vuelvo a Éxodo capítulo 12. ¿Qué fue lo que justificó que el ángel no matase un primogénito en una casa donde había la señal? ¿Qué fue lo que justificó? La sangre. Esa es la razón suficiente para que el ángel no viniese y matase a alguien. Eso fue lo que justificó. ¿Qué es lo que nos ha justificado a nosotros, hermanos? ¿Nuestro buen comportamiento? La verdad es que no, porque la realidad es que si la salvación fuera por comportamiento, yo creo que muchos de nosotros ya estaríamos borrados de la lista. Y estaríamos más en la lista negra que en cualquier otra lista. ¿Sabe lo que es la lista negra? ¿Verdad? Aquella lista en la cual dice: ten buen remojo, chiquito. Pero sí es cierto que nuestra salvación debe de identificar que realmente hemos sido salvos, y eso es a través de lo que hacemos. Pero el versículo me dice que nos ha
justificado, según el versículo, pero mucho más estando ya justificados. El término justificación, hermanos, significa el hecho de ser declarado inocente, aun cuando realmente hemos sido, ¿qué cosa? Culpables. ¿Sabe cuál es el veredicto que da Dios al hombre cuando está sumergido, según Efesios 2, en sus delitos y pecados? Simplemente la sentencia de Dios es, ¿qué cosa? Estás como muerto. Es lo que dice la Biblia. Pero no solamente hemos sido justificados, sino que también dice el versículo 9, por Él, mediante su sangre, por Él seremos, ¿qué cosa, hermanos? ¿Salvos de qué? Salvos de la ira. Ahora la pregunta es esta: ¿puede Dios airarse? ¿Sí o no? Sí. Pero pastor, ¿por qué Dios se va a airar? ¿No que Dios es santo? Sí, hermano, Dios es santo. Pero ¿por qué Dios se va a airar? ¿No que Dios es amor? Sí, Dios es amor. Pero así como Dios es amor, también se aira e imparte la justicia. Por Él, a través de esa sangre, seremos salvos de qué cosa, hermano? De la ira. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá ¿a qué? Y no vendrá a condenación. La ira y la condenación, hermanos, van de la mano. Nuestro lugar, escúcheme bien, nuestro lugar hasta antes de haber nacido de nuevo y arrepentido de nuestros pecados, nuestro lugar hasta antes de tener ese encuentro con Jesucristo era la ira de Dios, era la condenación. No tanto por pertenecer a otra iglesia, a otra religión, olvídese de eso, sino a consecuencia de que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y la sangre que Jesucristo derramó en esa cruz, literalmente, porque literalmente, hermano, aquella cruz quedó impregnada y quedó manchada completamente de una sangre inocente. Acuérdense que Judas dijo en un momento de remordimiento más que arrepentimiento, dijo: he pecado porque he entregado, ¿qué cosa? Sangre inocente. ¿Sabe a qué se refiere esa frase, sangre inocente? A una vida inocente. Aun cuando aquel hombre Judas cayó y se derramaron sus entrañas, la Biblia dice que los sacerdotes no quisieron poner eso en la ofrenda porque era maravilloso, era de sangre, un campo de sangre, al final se llamó. Note que la sangre, con la sangre de Jesucristo compró su iglesia. A través de la sangre hemos obtenido la propiciación, hemos sido convencidos de la justicia de Cristo, es el perdón de nuestros pecados pasados, nos justifica, somos salvos de la ira. Efesios 1:7. Vayamos al libro de Efesios capítulo 1 y el versículo número 7. Efesios capítulo 1 y el versículo número 7. ¿Lo tienen? ¿Cómo dice? A través de la sangre de Jesucristo tenemos redención y perdón de pecados. Note claramente. Ahora, a mí me llama mucho la atención, hermanos, miren, pónganme atención por favor aquí antes de continuar con ese tema. Los milagros y las señales que hicieron los apóstoles después de que Jesucristo ascendió a los cielos, ¿cómo lo hacían, hermano? Lo hacían
en el nombre de Jesucristo. ¿Cierto? Dice la Biblia que el cojo esperaba recibir de ellos algo. ¿Y qué le dijo Pedro? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret te digo, ¿qué cosa? Levántate. Yo le pregunto una cosa. ¿Pedro utilizó la sangre de Jesús ahí? ¿Utilizó la sangre? ¿Qué utilizó? El nombre de Jesús. Por eso dice el libro de Filipenses, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, tanto los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Según Efesios 1:7, tenemos redención. Ya hemos aprendido y pregunto una vez más, ¿qué es redención? Hemos sido, ¿qué cosa? Rescatados. Uno, hemos sido comprados. No solamente hemos sido comprados, hemos sido rescatados, hemos sido liberados. Déjenme decirle una cosa, hermano, que en el Antiguo Testamento, cuando alguien compraba un esclavo, lo liberaba de una esclavitud del que lo vendía. Pero ¿sabe qué pasaba? Se convertía en esclavo del que lo compraba. Mire cómo es la redención a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Mire, nos ha comprado con su sangre, nos ha redimido de la esclavitud. ¿De dónde? Del pecado, de Satanás, para que ya no tengamos por qué tener la tentación de volvernos allá. Y no solamente nos compró, nos rescató. Mire, aquí viene lo interesante. Nos ha, ¿sabe qué? Nos ha dejado libres para vivir esta libertad en el nombre de Cristo. Usted y yo ahora ya no somos esclavos a la fuerza, sino que usted y yo ahora somos esclavos, ¿cómo? Voluntarios. Y eso tiene la idea, tiene la figura del Antiguo Testamento, ¿lo sabía? Porque cuando un esclavo ya tenía el tiempo suficiente para ser libre, dice la Biblia, lo ha leído en el Antiguo Testamento, cuando se le dice al esclavo, si ese esclavo consciente en vivir contigo y porque te ama y te quiere y no quiere retirarse de su familia, entonces lo aceptarás. Él voluntariamente se dio a ti como esclavo y como señal le vas a perforar la oreja. Cuando la gente veía esclavos con sus orejas perforadas, eso significaba que aquel esclavo de una manera voluntaria se dio a su amo. Dice el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gloria. Vamos a buscar otros pasajes más. Colosenses 1:14. Colosenses, para hablar del mismo tema, la sangre de Jesucristo nos ha dado la redención o el perdón de pecados. Colosenses 1:14, ¿quién lo tiene? ¿Cómo dice? ¿En quién? En quien tenemos redención. ¿Por qué, hermano, dice? Por su sangre. Por su sangre, el perdón de pecados. Ahora vaya a Hebreos capítulo 9, vayamos a Hebreos capítulo 9 y el versículo 12. Hebreos 9:12. ¿Lo tenemos? Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, noten, sino por su propia, ¿qué cosa? Sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué cosa? ¿Cuándo termina esa redención, hermano? Habiendo obtenido
eterna redención. Versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace, ¿qué cosa? Remisión, que es exactamente lo mismo. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, y el versículo número 18. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y versículo 19. Note, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿Qué recibimos de nuestros padres? La vana manera de vivir. Pero de eso fuimos rescatados. ¿Cómo? No con cosas corruptibles como oro o plata. Y pone el ejemplo oro o plata. ¿Cómo dice el versículo 19, hermano? Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es decir, lo más preciado que tenía Jesús fue su sangre. Y esa sangre fue la que entregó, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo. A través de esa sangre fuimos, ¿qué cosa dice? Rescatados. Fuimos rescatados. Hebreos, bueno, esta cita es algo larga, pero si la quiere apuntar, Hebreos 10, del 1 al 18, también es una cita especial para hablar de ello. Vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 1, allí enseguidita. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1 y el versículo número 7, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y note, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora vaya a Apocalipsis capítulo 5, y termino con esta serie de pasajes. Apocalipsis capítulo 5, y el versículo número 9, Apocalipsis 5, 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Dice, y con tu sangre nos has, ¿qué cosa dice? Redimido. Ahora, póngame atención, hermano, aquí, por favor. ¿Qué relación tiene la sangre entonces con nosotros? Tiene la relación de rescate, de haber sido comprados. Tiene la relación de que nuestros pecados han sido borrados, que nuestros pecados han sido perdonados. Y termino con Efesios 2:13. Vaya conmigo a Efesios, capítulo 2. Y el versículo número 13. Desde el 11. Efesios 2. 11, 12 y 13. ¿Lo tienen? Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. 12, léalo. En aquel tiempo estabais en Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, de esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora, quiero que leamos pausadamente otra vez el versículo número 12. Yo lo leo. Usted siga con su vista en su Biblia de una manera pausada para entrar al versículo 13. En aquel tiempo estabais, número 1, ¿cómo dice? Sin Cristo. O sea que Cristo no estaba en nuestras vidas. En aquel tiempo estabais sin Cristo. 1. Alejados de la ciudadanía de Israel. 2.
y ajenos de los pactos y de las promesas. 3. 4. Y sin esperanza. 5. Y sin Dios. Así estábamos. ¿No es verdad? Así estábamos. Pastor, pero yo tenía mi creencia, tenía mis religiones. Vivíamos en una creencia, vivíamos en una religión. Pero estábamos sin Cristo, como dice el versículo. Estábamos sin la ciudadanía especial. Estábamos ajenos a los pactos de la promesa. Estábamos también, hermanos, sin ¿qué cosa? Sin esperanza. Y lo más triste y lo más lamentable, aunque decíamos que creíamos en Dios, y ¿sin qué? Y sin Dios. Y sin Dios en el mundo. ¿Qué es lo que viene y rompe todo aquello? Fíjese, versículo 13. Pero ahora, acuérdese que la palabra pero cambia todas las cosas. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Qué dice? Esa es la diferencia, hermano. Por la sangre de Cristo. Ahora, déjenme compacto todos estos versículos con la idea central que quiero compartir. La sangre de Cristo me ha atraído a Él. Ahora estoy en Cristo. Ahora tengo una verdadera ciudadanía. Más nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahora la sangre de Cristo me ha acercado a los pactos de promesa. Ahora la sangre de Cristo me ha acercado a la esperanza. Por eso cuando un creyente, un hijo de Dios muere con Cristo, entonces tiene ¿qué cosa, hermano? Tiene esperanza. La realidad, hermanos, como lo dije la semana pasada, cuando uno de nuestros seres queridos muere en Cristo o muere con Jesús en su vida, la realidad es que no lo hemos perdido. Yo no sé si usted entiende la idea de ser perdido. Cuando alguien está perdido, no sabemos qué cosa. No sabemos dónde está. Todo creyente que muere y parte de esta vida, hermano, no está perdido. ¿Sí me explico? Porque sabemos qué cosa. Sabemos dónde está. Es decir, no lo hemos qué cosa. No lo hemos perdido. Porque sabemos que un día nos vamos a encontrar. Hemos sido acercados a esa esperanza y la sangre de Jesucristo nos ha acercado ¿a quién? A Dios. Esa es, hermanos, la trascendencia de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Termino con esto. En el Antiguo Testamento, hermanos, la sangre de los animalitos, ya sea del macho cabrío o del cordero, en el Antiguo Testamento, la sangre solamente cubría, no quitaba. En el tiempo actual, el apóstol Pablo dice que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. En el tiempo actual,
Cuando una persona tiene un encuentro personal y espiritual con Cristo y se arrepiente de sus pecados y cree en Jesucristo como su Salvador, en ese momento sus pecados pasados, sus pecados presentes y sus pecados futuros han sido perdonados por la sangre fiel y perfecta y sin mancha de nuestro Señor Jesucristo. Dicho de otra manera, en Cristo, que en la sangre de Jesucristo hay salvación. No en las iglesias ni en las creencias religiosas, sino solamente en Jesucristo. De tal manera que si usted ya ha creído en Jesucristo como su Salvador y se ha arrepentido de sus pecados, todo lo que acabamos de decir ha sido una bendición para usted y para mí. Pero tal vez usted no tenga Cristo en su vida. Tal vez usted no ha sido lavado en la sangre de Cristo. Tal vez sus pecados todavía permanecen, porque no ha rendido su vida a Cristo Jesús. La sangre de Cristo lo acerca a Dios, es lo que dice la Biblia. La sangre de Cristo es el que puede justificar. La sangre de Cristo es el que puede darle perdón de sus pecados. La sangre de Cristo es el que puede librarle de la ira. Solamente eso. Quisiera que usted fuera capaz en esta mañana de creer que realmente Jesús puede hacer la diferencia en su vida. Nosotros inclinados y ojos cerrados. Bendito Dios, oramos. Oramos en el nombre de Jesús. Para darte gracias por esta bendición eterna que tenemos a través de la sangre de Cristo. Pero tal vez, Señor, haya alguien que todavía no ha obtenido el perdón de sus pecados a través de la sangre de Cristo. Te ruego, Señor, en este momento que hagas obra en la vida de mi corazón. Mientras estamos con rostros inclinados y ojos cerrados, es probable que usted todavía no ha adquirido esta bendición eterna del perdón de sus pecados. De tal manera que Jesucristo tiene interés en usted. ¿Quién en este momento querrá decirle al Señor: Señor, yo estoy interesado, ¿cómo puedes tú limpiar mis pecados? Creo que tú tienes el poder para perdonarme mis pecados. En este momento creo que tu sangre preciosa puede limpiarme de mis pecados. Quiero arrepentirme de mis pecados. Quiero realmente creer en Jesucristo como mi Señor y Salvador. Si usted jamás ha tenido un encuentro personal y espiritual con Cristo, si usted jamás ha nacido de nuevo y se ha arrepentido de sus pecados, yo le invito a que en este momento tome esta decisión. Y sobre esta decisión se le va a enseñar con la Biblia cómo puede obtener perdón de sus pecados y cómo puede ser efectiva la sangre de Cristo para usted. Pero yo quiero saber por quién vamos a orar. Es probable que haya alguna persona que quiera tener este perdón de sus pecados a través de la sangre de Cristo. Alguien levantará la mano diciendo: pastor, yo quiero que Cristo venga. Yo quiero tener ese perdón de mis pecados, yo quiero que Cristo me limpie con su sangre preciosa.
Quiero creer en Jesús como mi Salvador. Quiero creer que esa sangre de Cristo puede limpiarme y puede perdonar mis pecados. Ore por mí, por favor. Levante su mano. ¿Habrá alguien?